tal? Mi nombre es Andric Arias, soy flautista de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua. Seguramente habrán visto algunos videos que hemos estado subiendo a las redes sociales de la orquesta, en donde hemos hecho algunos mini conciertos, hemos hecho algunas pláticas, algunas charlas, en donde explicamos algo acerca de nuestro instrumento. En esta ocasión, que es mi turno, me gustaría aprovechar este espacio para resolver muchas dudas que no son, digamos, especializadas, no son dirigidas a público especializado, no hacia músicos profesionales, sino a gente que gusta de la música, que gusta de ir a conciertos. Y esta idea surge a raíz de pláticas con amigos, familiares, incluso que no se dedican a la música y que tienen muchas dudas, a veces muy básicas, pero que no se atreven a preguntar. Entonces, esta sería una especie de sección, resolver esas dudas, esas preguntas que todo el mundo tiene, o que mucha gente tiene y no se atreve a preguntar. Para empezar, me gustaría mencionar, hice una selección de esas dudas, de esas preguntas. Una de ellas, empezando a lo referente con mi instrumento, hay gente que me ha preguntado por qué este instrumento, que está construido a base de metal, de distintos metales, se clasifica dentro de la sección de las maderas o alientos madera, esto dentro de la orquesta. Y bueno, la respuesta breve sería que antiguamente estos instrumentos se construían en maderas, sobre todo maderas duras como el ébano o el palo de rosa, el granadillo. Posteriormente, con la evolución de la música, con la evolución de las necesidades en cuanto a volumen y sonoridad de las orquestas modernas, se empiezan a construir en metal porque proyectan un mayor sonido, una mayor cantidad de volumen. Y pues ya se queda como dentro de la clasificación de las maderas. Otra de las razones es porque este tipo de embocadura, que es un agujero por donde entra el aire, es completamente distinto a los alientos metal, que son los que tienen boquilla circular, como la trompeta, como el trombón, como la tuba. Esas serían las dos principales razones. Otra de las cosas que podría yo mencionar acerca de este instrumento, que generalmente en las orquestas cumple la función, junto con los demás instrumentos de alientos, cumple con la función de solista, ya que sí tiene partes de acompañamiento, pero digamos que un gran porcentaje de las melodías que tiene son pensadas en ser solistas, ¿sí? en ser más brillantes. Es una de las secciones agudas. No tengo a la mano un pícolo, pero podría decirse que el pícolo es el instrumento o los instrumentos más agudos de la orquesta, junto con el glockenspiel, que es un teclado que entra en la categoría de las percusiones. Entonces, las flautas, la sección de flautas y el pícolo cumplen esta función de reforzar los armónicos agudos en la orquesta. Cambiando un poquito de tema, yéndonos hacia lo que es la orquesta o las orquestas ya en general. Ahí surge otra de las dudas que yo he escuchado mencionar muy a menudo, que es ¿cuál es la diferencia entre las distintas orquestas? Por ejemplo, una orquesta de cámara, una orquesta de cuerdas, una orquesta sinfónica, una banda sinfónica. Y bueno, para empezar, me gustaría mencionar que los instrumentos
se clasifican en familias. Eso sería lo principal para poder entender estos distintos conceptos. Entonces, dentro de esas familias tenemos a los alientos, que a su vez se dividen en alientos madera, alientos metales. Los metales tenemos todos estos instrumentos que se tocan mediante una boquilla circular, que es una especie de cono, como la trompeta, el trombón, el corno francés, la tuba. Y dentro de las maderas están las flautas, los oboes, los clarinetes, los fagotes. Las cuerdas, en las cuerdas tenemos todo lo que es los instrumentos de cuerda frotada, ¿sí? Que se frotan con un arco, los violines, las violas, los chelos, los contrabajos. Y tenemos también a la percusión, que son todos los instrumentos que, valga la redundancia, se percuten ya sea con baquetas, algunos incluso con las manos. Entonces, todas estas secciones forman parte de un todo, que es la orquesta. La orquesta sinfónica, empezaría por esa orquesta, es la que está conformada por todos estos instrumentos. Una orquesta sinfónica tiene todas estas secciones. Las cuerdas, los alientos madera, alientos metales, las percusiones, y tiene incluso también otros instrumentos como el piano y el arpa, que es de cuerda punteada o cuerda pulsada. Sería, digamos, la orquesta más grande, la orquesta más completa. De ahí, la siguiente agrupación sería la orquesta de cámara, que es una orquesta reducida, generalmente pensada en música del periodo clásico, que es siglo XVIII, Mozart, Beethoven, Haydn, Stamitz. Y esta orquesta se caracteriza por tener a las cuerdas completas en un número más reducido, pero sí contiene, por ejemplo, maderas A2, que es dos clarinetes, podrían ser dos oboes o dos flautas. Y la siguiente categoría sería la orquesta de cuerda, que es una orquesta, como su nombre lo indica, únicamente con instrumentos de cuerda. Una agrupación similar, pero que solamente contiene instrumentos de aliento, sería la banda sinfónica o banda de alientos, que es como también se le conoce. Es esta agrupación que únicamente tiene instrumentos de aliento, percusión y en algunos casos muy raros contiene un contrabajo para reforzar las frecuencias graves, los sonidos graves. Otro de los temas de los que me gustaría hablar en este espacio es acerca de lo que nosotros escuchamos, la forma en la que se organiza un concierto. Nosotros cuando asistimos a un concierto generalmente tenemos un programa en mano en donde podemos consultar las obras que se van a tocar. Generalmente las orquestas organizan sus programas con una obertura, que es una pieza de carácter ligero. Posteriormente se toca un concierto para solista y orquesta. En ocasiones, cuando no hay concierto para solista y orquesta, se toca pues una obra un poquito ya con más consistencia, con más, digamos, más interesante. Y se acostumbra a dejar para la última parte la sinfonía. La sinfonía es la obra fuerte. Esto es una especie de menú, digámoslo, por hacer una analogía, donde hay una ensalada, una entrada, una sopa y después un plato fuerte. En la música, en los programas musicales se trata de lograr algo similar, ¿sí? Ir llevando al oyente hacia una experiencia cada vez más intensa, más compleja. Y las sinfonías, digamos que es el género por excelencia dedicado a las orquestas. Ustedes se podrán dar cuenta
que generalmente las sinfonías, y bueno, en general, las obras un poquito largas, constan de varias piezas o movimientos, que es su nombre correcto. Por ejemplo, ustedes pueden ver en una sinfonía que comienza, primer movimiento, un allegro. Después se contrasta con un movimiento lento, que podría ser un andante. Después, más contraste, ¿no? En el caso de las sinfonías de Beethoven, por ejemplo, se incluye un scherzo. Y por último, un cuarto movimiento que puede ser también muy alegre. Entonces, estos son como los capítulos de un libro. Es una manera de organizar una obra extensa, una obra grande, en distintos capítulos. Y aquí viene otro tema muy importante que tiene que ver con el silencio. Esto no es a manera de crítica, sino todo lo contrario, una especie de aclarar por qué es que se acostumbra guardar silencio. Es decir, no aplaudir, no hacer ninguna clase de sonidos entre una pieza y otra, entre un movimiento y otro. Esto es porque, haciendo de nuevo una analogía, así como los pintores, los artistas plásticos necesitan un lienzo en blanco para poder crear su obra, así también para poder generar la música se necesita de silencio, silencio absoluto. Si nosotros aplaudimos entre cada movimiento, en cada pausa, interrumpimos no solo el flujo de la música, sino también interrumpimos la concentración de los músicos que están en el escenario. Por eso es que se pide, y es necesario saberlo, se debe guardar silencio entre cada movimiento. El punto apto para aplaudir es cuando ya termina toda la obra. Es decir, si la obra tiene 3 movimientos, hasta que termine el tercer movimiento, y si tiene 4 movimientos, hasta que termine el cuarto movimiento, así sea el caso. Esto no es un mero protocolo, no es tradición, es una necesidad, como ya les explicaba con la analogía de los artistas plásticos. Otro tema muy importante es el hecho de asistir a los conciertos. Actualmente nosotros en la OFECH ya no se están imprimiendo programas de mano por cuestiones ecológicas. Ya pueden ustedes descargar su programa de mano en su celular mediante un código. Y es importante leer un poco acerca de la música que vamos a escuchar en cada concierto, porque así tendremos una visión más clara, ¿sí? Podremos nosotros tanto imaginar como hacer nuestra propia interpretación como escuchas, como oyentes. Es algo que yo sugeriría ampliamente. Y bueno, seguiremos haciendo esta serie de videos con mini conciertos, con charlas, con secciones de preguntas y respuestas. Espero que sea no solo de su agrado, sino que les sea útil, y esperemos ya muy pronto poder asistir a conciertos. Para nosotros como músicos es sumamente importante tocar en vivo, es una necesidad. Necesitamos estar haciendo música. También para ustedes como público, seguramente ya se habrán dado cuenta que aunque hemos estado cerca de ustedes, no es lo mismo, no es la misma experiencia escucharnos y vernos a través de una pantalla que escucharnos en vivo. Pero bueno, primero hay que cuidarnos, es lo más importante, hay que permanecer saludables, y en cuanto tengamos oportunidad ya de reintegrarnos a nuestras actividades cotidianas, nos dará mucho gusto
escucharlo. Nos dará mucho gusto que nos vayan a escuchar. Les deseo que estén muy bien y espero vernos pronto. Hasta luego. Saludos.